La primera vez de José Miguel Farías, ingeniero y asesor financiero en un campo petrolero, perforando pozos. Bienvenido, José Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto conversar contigo. Hola Adriana, Lila, ¿cómo están? Gusto saludarlas y bueno, nada, contento de estar acá con ustedes y con su audiencia. José Miguel, eres ingeniero. ¿Cómo fue esa primera oportunidad laboral en un campo petrolero? ¿Y a qué te tuviste que enfrentar? Porque la gente imagina el trabajo de un ingeniero petrolero como un trabajo de oficina con aire acondicionado y secretaria. No le voy a mentir, fue horrible. O sea, lo recuerdo lo recuerdo tan claro, fue en el PDB 149, año 2014, entre junio y julio, en pleno Mundial de Brasil, en Petrocarabobo. Ese campo quedaba en Morichal, entre el estado Monagas y el estado Bolívar, Anzoátegui, dependiendo cómo lo mires, y fue espantoso. Yo trabajaba en una línea con Halliburton, que era Sperry Drilling, que era perforación direccional. Y en perforación direccional hay dos líneas fundamentales. Una es netamente perforación direccional, que es el encargado de hacer el hoyo. Con la mecha, tú vas dirigiendo el hoyo hasta que llegas a la punta del pozo, que es donde luego se baja el revestimiento para empezar a producir. Y el otro lado, que era mi lado, es lo que se conoce como MWD, que es Measurement While Drilling. Es como medición mientras vas perforando. Y ambas posiciones se engranan porque mientras el perforador direccional va perforando el pozo, el MWD le va diciendo precisamente qué va perforando, cómo va perforando y las condiciones del pozo mientras lo va haciendo, ¿no? Entonces el trabajo del MWD es verdaderamente físico. O sea, uno tiene que llegar a hacer lo que se conoce como un rig up, que es lanzar cables, mediciones en la puerta del taladro, y fue muy físico, completamente diferente a lo que yo me esperaba y bastante duro, no les voy a mentir. ¿A qué tuviste que exponerte, sobre todo cuando estás en un campo petrolero que está bajo el sol más inclemente de toda Venezuela, aunque la gente insista que el sol más inclemente está en el Zulia? Mira, desconexión total. En ese campo particularmente, no siempre fue así, pero particularmente ahí en Morichal no tenía nada de señal. Mis guardias eran eternamente largas. O sea, yo estuve en esa primera guardia y usualmente cuando eres tan novato te hacen pagar a novatada. Yo estuve 50 días continuos en el taladro, prácticamente sin WhatsApp, sin acceso a redes sociales. Y en pleno mundial te podrás imaginar que fue incluso terrible. A mí me tocó ver la final del mundial Alemania-Argentina en el taladro y fue espantoso estar tan desconectado, ¿no? Eh, y creo que las condiciones, más allá de, evidentemente, de un trabajo que es duro, porque las jornadas usualmente son equipos de dos personas, o sea, dos perforadores direccionales y dos MWD. Y tú trabajas cuando estás perforando el pozo las 24 horas del día. Entonces tu turno es usualmente de 12 horas. Pero si algo aprendí y si algo les recomiendo y si alguien está estudiando petróleo y está escuchando esta entrevista es que nunca trabajas las 12 horas. O sea, lo básico es las 12, pero siempre tienes un plus de 3 4 horas entregando la guardia o con problemas adicionales. Entonces terminas trabajando por perforación de pozo, por sección, entre 16 y 17 horas diarias. Pues. ¿Y es No es mejor el fácil turno de la llevar esa noche? carga de trabajo. No, de hecho, usualmente el turno de la noche se lo dejan a los más novatos, pues, a los más nuevos, porque es terrible, o sea, está desde las 6 de la tarde hasta las 8, 9 de la mañana y es malísimo. Pues, evidentemente es menos caótico en términos en el caso de Venezuela particularmente, cuando tú trabajas con la compañía, en este caso es PDVSA, que es tu jefe, pues, es tu cliente. Evidentemente en las mañanas es un poquito más caótico que tengas a geólogos de PDVSA en tu oficina, en tu tráiler, que tengas al company man de PDVSA en tu tráiler pidiendo información, pidiendo X, Y, Z, ¿no? En la noche es un poquito más calmado, pero creo que la jornada del día es mucho más llevadera y mucho más normal en ese sentido, ¿no? José Miguel, ¿puedes describir cómo es un campo petrolero? Todas esas palabras que has utilizado, taladro, tráiler, porque uno se imagina taladro, obviamente el taladro con el que monto un cuadro, pero ¿cómo es? ¿Cuán grande? ¿Cuánta tiene que ser la fuerza que tienes que tener para ejercer y que no explote, qué sé yo, el pozo y salga todo, eh, no sé, todo el ¿Es petróleo? ruidoso? Es muy ruidoso y es extremadamente ruidoso no solamente por el taladro en sí perforando, sino, por ejemplo, por el montacarga. O sea, el montacarga está funcionando prácticamente durante las 24 horas del día y es terrible porque se está moviendo, va a hacer ruido, agarra tubería. Es terrible, pero creo que también es una experiencia en cierto sentido que yo decía y sigo diciendo que te endurece mucho el cuero.
Y es un trabajo que, si bien involucra fuerza, es un trabajo que incluso yo veía mujeres chiquiticas haciendo mejor que yo. O sea, no es un trabajo en sí de fuerza, creo que es un trabajo de mucha inteligencia y de entereza emocional. Eh, Describir un taladro o en sí una locación petrolera, creo que es imaginarse como que estás haciendo un hoyo en una finca abandonada en la esquina del mundo. No siempre es así. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de perforar en el norte de Monagas, es vía Punta de Mata, el Furrial, el Tejero, y verdaderamente cuando salía a hacer mercado, que usualmente se hace toda la semana, o sea, en 15, 20 minutos estaba en Maturín, que no es la metrópoli de la metrópoli, Adriana lo sabe, pero bueno, estaba en la ciudad rápidamente, ¿no? Pero el otro caso extremo era, por ejemplo, perforar en San Diego de Cabrutica. Horrible, eso se llamaba Petrosuata, tenía que manejar como 5 horas del Tigre hasta la locación y era espantoso. O sea, hasta salir a ese mercado era un viaje de 3 4 horas hasta el Tigre y no tenía ningún tipo de sentido. Era horrible. Ya va, ¿de qué tamaño es un taladro? O sea, mide la mitad de tu cuerpo. No, un taladro puede tener una medición, una altura entre 90 y 120 metros aproximadamente. Depende, hay muchos tipos de taladros, pero es grande. De hecho, las tuberías que se van metiendo en la perforación del pozo tienen mediciones de 30 metros o 30 pies, dependiendo también del tipo de pozo que estés haciendo. José Miguel, ¿y qué supone, Pero es grande, muy grande. qué supone en términos de seguridad industrial trabajar en una perforación petrolera? Mira, en Venezuela yo perforé pozos entre 2014 y 2017 y y es una opinión completamente objetiva, vi cómo desde 2014 a 2017 las medidas de seguridad industriales disminuyeron absurdamente. O sea, hasta mis últimos pozos perforados, yo veía a la cuadrilla de PDVSA, que son usualmente los que te ayudan en el trabajo más físico durante la perforación del pozo, trabajar sin guantes. Y eso no tiene ningún tipo de sentido. O trabajar sin botas. Eh, para nosotros en Halliburton, como la empresa era una multinacional, era americana, etcétera, nunca, o sea, jamás en los jamases nos faltó lentes, guantes, botas, bragas, casco, etcétera. Pero en Venezuela las prácticas no sé cómo será hoy, la verdad que tampoco estoy claro si se están perforando mucho pozos, imaginaría que no, pero lo último que llegué a ver, y eso fue ya hace 6 años, las prácticas de seguridad industrial eran bastante bajas. Eso sí, Venezuela tiene una calidad, o tenía una calidad intrínseca y una ventaja competitiva en perforación de pozos en el tema petrolero absurda. Lo que nosotros hacíamos con lo poco que teníamos, lo hacíamos de una manera espectacular. En los 3 años que yo estuve perforando pozos, nunca viví ningún tipo de accidente, ni con Halliburton, ni relacionado con PDVSA, en ninguno de los pozos que hice. Y eso habla muy bien de Venezuela como potencia petrolera en su momento, ¿no? José Miguel, ¿y ese es un trabajo bien remunerado? ¿O eras pasante? Mira, no, bueno, evidentemente tuve mis 6 meses de novato. En Halliburton existe un rango, voy a hablar de Halliburton, que fue donde trabajé, son 5 rangos, desde F13, F14, F15, F16 y F17. F13, cuando tú entras como trainee, son 6 meses. De hecho, te mandan a ponerte un casco verde para que te identifiquen en el campo petrolero y no te exijan muchas cosas, porque en teoría eres novato. Pero ya cuando entras a F14, F15, particularmente en ese trayecto que estuve yo entre 2014 y 2017, el cambio que sentí económicamente hablando fue brutal. También considerando que Halliburton era una empresa transnacional y que pagaba una buena parte de sus bonos en dólares, la empresa daba acciones de la propia compañía Halliburton, evidentemente con Fidelity en Estados Unidos, eran buenos paquetes, las utilidades eran buenísimas. Se ganaba muy bien. O sea, yo que recién salí de la universidad sentí un cambio absurdo en mi estilo de vida cuando empecé a trabajar en Halliburton. El problema es que pasaba de 12 meses, pasaba 9 meses en un taladro y bueno, también me sirvió para ahorrar, ¿no? Porque no tenía dónde gastarlo. José Miguel Farías es nuestro invitado hoy en esta primera vez, es ingeniero, hoy asesor financiero. Pasaste 2 años y en 2016 dijiste, ya no más, me voy de aquí. Pero ¿qué te enseñó, más allá de ahorrar, ese tiempo en campo petrolero, ese tiempo quizás aislado? Creo que mucha inteligencia emocional, eh, muchísima ética de trabajo. Esto ya lo comentaba por Twitter, creo que a veces hace falta. Yo tenía un poquito de lo mejor de las dos cosas. O sea, ganaba bien, pero también estaba en una corporación
en una transnacional que tenía muchísimos empleados, donde se valoraba mucho la ética de trabajo, el entendimiento de la experiencia, la jerarquía, tener puntualidad, a cumplir con tus responsabilidades y sobre todo entendiendo de que no era un trabajo per se corporativo donde yo tenía que rendirles cuentas a alguien en una oficina. En el momento en que a mí me lanzaban a un taladro, yo era el jefe, yo tenía que tomar decisiones en ese momento, no tenía que llamar a alguien en Maturín o en el Tigre o en el Zulia pidiéndole, porque esa persona no estaba ahí en el taladro. Entonces yo tenía que tener mucha iniciativa y creo que ese cóctel entre ética de trabajo, disciplina, dar un paso al frente, fueron las cosas que más rescato de Halliburton. Además, como les decía ahorita, de endurecer el cuero. Ese tipo de jornadas o sea, yo creo que envejecí muy rápido entre mis 24 y 27 años trabajando en Halliburton, pero también creo que aprendí mucho porque esas jornadas de 16, 17 horas, aprender a dormir con un montacarga moviendo tubería detrás del tráiler, son cosas que hoy valoro muchísimo, sinceramente. José Miguel, muchísimas gracias por contar tu experiencia y llevarnos a vivir cómo es un día en un campo petrolero venezolano. No, gracias a ustedes por la invitación, fue un gustazo y nada, les mando un abrazo. José Miguel Farías es ingeniero venezolano, estuvo en un campo petrolero durante 2 años y hoy es asesor financiero luego de cansarse de montacargas, taladros y F-16. Que por cierto, les recomiendo su cuenta en Twitter, @jmfariasu, @jmfariasu, porque además tiene extraordinarios consejos financieros, además recomendaciones de libros, más de una se las hemos tomado entre nosotras dos. Y el podcast que tiene con Asdrúbal Olivero y Jesús Leonet también es maravilloso. Maravilloso, La tertulia y dinero. ciertamente. 10:57 minutos de la mañana nosotros